Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Con tus manos llagadas, Señor, sana mi corazón, buen pastor. Nos permita estar en este lugar para devolvernos la alegría y la belleza de encontrarnos con Él y de amarlo a Él. El Papa Benedicto XVI nos ha invitado a que este sea el año de la fe. Yo no voy a hablar mucho de la carta del Papa, porque seguramente el Padre Salvador lo hará en la tarde. Sin embargo, quisiera leerles 2 o 3 cosas que dice esa carta que me parecen interesantes y que marcan el ritmo de lo que queremos aprender en este fin de semana. Dice el Papa que la fe es la puerta que nos introduce en la comunión con Dios y permite la entrada en su iglesia. Por eso ese documento del Papa se llama Porta Fidei, la puerta de la fe. Y habla tan bonito el Papa de cómo la fe es una puerta que nos permite acceder a la comunión de intimidad con Dios, pero también una puerta que nos permite acceder a la vida eclesial, a la comunión de la iglesia. Sabemos nosotros que si una puerta está cerrada, pues uno no puede entrar. Una puerta bloquea o una puerta se abre para entrar. Y entonces habla de la puerta de la fe. Y para nosotros la fe es la puerta de entrada. Y cuando uno lee este documento del Papa, yo me lo he leído 2 veces, es un documento muy pequeño. Es como estar leyendo un documento de la renovación carismática. Aparece por todas partes la palabra renovación, aparece la renovación de la fe. Y nota uno que el Papa está invitando a toda la Iglesia Católica a un renovado entusiasmo. Habla mucho de la alegría de seguir al Señor, de la alegría de vivir la fe. Pero entonces, lo primero se nos habla de la fe como la puerta de entrada a la comunión con Dios y a la vida eclesial. Pero hay una afirmación del Papa en ese documento que me parece maravillosa. Dice, atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Atravesar la puerta de la fe, entrar en la comunión con Dios, entrar en la vida de la iglesia, supone emprender un camino que dura toda la vida. Supone empezar un camino que dura toda la vida. Es decir, está diciendo el Papa que la vida de fe no es un entusiasmo pasajero, sino que es un caminar de toda la vida. Volvemos y nos encontramos aquí. Nos hemos visto en muchos tiempos, en muchos años, en muchas situaciones, en muchas circunstancias, pero volvemos a estar aquí. Hemos pasado por muchos momentos difíciles. Nos hemos decepcionado mucho unos de otros. Hemos perdido a veces la esperanza.
y sin embargo estamos aquí. Porque dice el Papa que atravesar esa puerta, cuando habla de la puerta de la fe y dice, si se abre esa puerta y tú la atraviesas, emprendes un camino que durará toda la vida. Es decir, en esto está empeñada toda nuestra vida y nosotros no vamos a echarnos para atrás. Pero a mí me encanta cuando el Papa dice esto: atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Nos hemos ido envejeciendo. A algunos el pelo se les ha puesto más blanco que a otros. Hemos ido gastando la vida, hermanos, y aquí estamos. Y yo me siento feliz cuando leo esta frase del Papa, porque digo, yo he gastado más de la mitad de mi vida en este caminar. Y seguramente ustedes también. Pero esa es nuestra felicidad. No vamos a perder la fuerza. Esto no es para nosotros un entusiasmo pasajero. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que dura toda la vida. Y por eso en este fin de semana ustedes y yo vamos a renovar el deseo de emprender ese caminar de toda la vida. Y luego, para terminar, antes de mirar con detenimiento el texto bíblico, dice el Papa, y escuchen esta frase: lo que se busca con este año de la fe es una renovación de la iglesia. Miren lo que dice el Papa en ese documento que se llama Porta Fidei. Lo que se busca con este año de la fe es una renovación de la iglesia. Fíjense que aún es como un lenguaje muy familiar para nosotros. Dice el Papa que lo que se busca en el año de la fe es una renovación de la iglesia. No está hablando de una renovación en la liturgia solamente. No está hablando de una renovación en la oración. Increíble. El Papa dice que con este año se busca una renovación de la iglesia. No de un sector de la iglesia, no de los sacerdotes solamente, o de los obispos solamente, o de las parroquias solamente, sino que el Papa está diciendo que lo que se busca con este año de la fe es una renovación de toda la iglesia. La renovación carismática es parte de la iglesia. Somos la iglesia. Entonces, si lo leemos desde nuestra óptica, tendríamos que decir que el año de la fe lo que busca es una renovación de la renovación. Si lo leemos desde esta óptica, lo que se busca en el año de la fe es una renovación de la renovación. Y hemos hablado tantas veces que la renovación necesita renovarse. Por lo tanto, el Papa nos está diciendo a nosotros, renovación carismática, renuévense, rejuvenézcanse, renueven y vuelvan a encontrar. Y lo dice constantemente en una frase hermosa: hay que volver a encontrar los motivos y las motivaciones por las cuales creemos. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, las motivaciones por las cuales creemos. Lo que se busca en este año de la fe es una renovación de la iglesia. Qué cosa increíble. Sentir de nuevo la necesidad de acercarse al pozo para escuchar a Jesús. Como la samaritana que se sentó en el pozo a escuchar a Jesús. Por eso cuando cantábamos al principio, diciéndole al Señor que su palabra nos iluminaba, que aunque la tormenta viniera, aunque el mar estuviera embravecido, su palabra siempre iba a ser para nosotros motivo de alegría. Los que se busca con este año de la fe
es descubrir el nuevo, de nuevo. Escuchen, es que es un lenguaje de renovación carismática. Lo que se busca con este año de la fe es descubrir de nuevo el gusto de alimentarnos de la palabra de Dios. Es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. Cuando yo leía, les estoy leyendo extractos textuales de la carta apostólica Porta Fidei del Papa Benedicto XVI para iniciar el año de la fe. Y cuando yo leía eso decía, lo tengo que leer tal cual como lo decía el Papa. Es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor. Hagan de cuenta que están escuchando un seminario de vida en el Espíritu, un testimonio de un carismático, una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Buscar una nueva evangelización para redescubrir la alegría de leer. Redescubrir la alegría de creer, no de leer, de creer. Me encanta cuando el Papa dice que este año de la fe lo que busca es redescubrir la alegría de creer. Y está diciendo que creer es motivo de alegría, no de tristeza. Y que lo que se busca con el año de la fe es redescubrir la alegría de creer. Por lo tanto, es un lenguaje de renovación, no de tristeza. Busca redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida, rezada, y se deben comprender las razones por las que se cree. Bueno, es probable que en la tarde volvamos a hablar de esto, pero vuelvo a decirles que, y sería muy bueno que todos los servidores de la renovación, todos los líderes de la renovación deberíamos leer este pequeño documento del Papa Benedicto XVI, Porta Fidei, la puerta de la fe, porque es como el marco doctrinal en el cual el Papa quiere que se desarrolle este nuevo año. Y habla de renovar la fe, de la alegría de creer, de redescubrir la fe, de valorizar la fe, de acercarnos a Jesucristo como único Señor. Cuando yo leía esta carta, que les digo, la lee uno, quizás en una hora la lee, es muy pequeña, es muy sencilla. Uno dice, la iglesia, y perdonen lo que voy a decir, no sé si sea muy autosuficiente lo que voy a decir, la iglesia se contagió del lenguaje de la renovación carismática. La iglesia se llenó del lenguaje de la renovación carismática. Aleluya. No sé si sea muy, y el Papa invitando a una nueva evangelización, no sé si sea muy, ¿qué diría? Muy orgulloso, pero me siento orgulloso. Cuando yo leí ese documento yo decía, me siento como escuchando la predicación de un gran líder de la renovación carismática. Y ahora voy entendiendo cómo nuestros grandes líderes de la renovación han dicho que lo que busca la renovación es ser una corriente que dinamiza todo el océano que es, todo el océano de gracia que es la iglesia y que tiene la iglesia. Y por eso, mis hermanos, les invito a leer ese documento y a redescubrir, comprender las razones por las cuales usted cree. Y esta frase me sirve a mí de vínculo, de unión con el texto que voy a compartir con ustedes. Las razones por las cuales creemos. Dice el Papa Benedicto XVI. Hay que comprender las razones por las cuales creemos. ¿Y cuáles son las razones por las cuales usted cree? Y en último término, como voy a leer con ustedes, y necesito que tengan a la mano la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, en último término, la razón por la cual creemos
es una sola. Creemos para agradar a Dios. Creemos para agradar a Dios. Cuando uno lee la carta a los Hebreos, percibe muy de cerca ese lenguaje. Creemos y tenemos fe porque cuando uno tiene fe, agrada a Dios. Cuando usted y yo queremos agradarle a alguien, nos vestimos adecuadamente. Si usted quiere conquistar una mujer o quiere conquistar un hombre, usted se viste adecuadamente, usted quiere agradar. Usted se echa perfume, usted se peina bien, usted se arregla el cabello bien, usted se pone el traje adecuado porque quiere agradar. Cuando uno quiere agradar o complacer a alguien, uno sabe lo que a esa persona le gusta. Y yo sé, por ejemplo, que a mi mamá le gustan los perfumes. Siempre que paso por un aeropuerto le tengo que llevar un perfume. Porque sé que le gustan los perfumes. Y no es que ella me quiera porque yo le lleve un perfume. Pero yo sé cómo agradarle. Sé cómo contentarla. Sé cómo hacerla sentir bien. Y entonces siempre que paso por un aeropuerto, siempre que hago un viaje, le llevo un perfume a mi mamá. Y tiene una colección bastante grande de perfumes. Y siempre le dice a sus amigas, las amigas le dicen, oye, pero hueles como, este es diferente. Se nota que John Mario vino de otro viaje. Pero cuando uno quiere agradarle a otra persona, entonces se averigua sus gustos. Si tú quieres agradarle a una persona, ¿qué comida le gusta? Porque si tú quieres agradarle a tu esposo, sabes que a tu esposo le gustan las enchiladas, le gusta, ¿qué más le gusta a tu esposo? Y sabes que si le haces unas ricas enchiladas, que si le haces unos ricos frijoles, no sé, le agradas. Porque quieres agradarle. Levanten la mano a los que quieren agradarle a Dios. A ver, levanten la mano. Bajen la mano. ¿Saben cuál es la manera de agradarle a Dios? No tienes que comprarle perfumes. No tienes que hacerle la comida preferida. ¿Sabes cómo un hombre o una mujer le agrada a Dios? Teniendo fe. La fe es el acto por el cual nosotros le agradamos a Dios. Es el acto por el cual Dios se complace en nosotros. Y yo diría que cuando uno tiene fe y cuando uno crece en la fe, cuando uno madura en la fe, entonces, mi hermano, te vuelves como esos niños consentidos que pueden conseguir lo que quieran de su padre o de su madre. Un papá, una mamá, no se resisten a determinadas peticiones de su hijo o un abuelo o una abuela porque la gente dice, tu nieto te manipula. Tu nieto te manipula porque tu nieto sabe qué decirte para que tú le des lo que él quiere. Y sabes, yo no voy a utilizar la palabra manipular con Dios. Por supuesto que no podemos manipular a Dios. Pero ¿sabes cómo puedes conseguir lo que quieras de Dios? Si eres un hombre o una mujer de fe. Eso es lo que a Dios le agrada. Eso es la manera como tú y yo le podemos agradar a Dios. Esa es la manera como tú y yo podemos entrar al corazón de Dios. Y yo me he leído muchísimas veces, desde hace varios meses que estoy trabajando este tema de la fe, la carta a los Hebreos. Y he visto la historia de Enoc, de Abraham, de Sara, y me pregunto, ¿qué tenían estos hombres que conseguían obras tan extraordinarias de Dios? ¿Qué tenían estos hombres? ¿Eran hombres privilegiados o mujeres privilegiadas? No.
tenían más dinero, más riqueza, más belleza que otros. No, pero tenían una fe capaz de conquistar lo que quisieran. Tenían una fe extraordinaria y por eso los llamamos los héroes de la fe. Y no es que Dios privilegie a unos seres humanos frente a otros. Es que algunos se privilegian delante de Dios. Escúchenme esto que les estoy diciendo, que para mí es importante. No es que Dios tenga privilegiados. No es que Dios tenga consentidos. Es que algunos se privilegian. Y como algunos se vuelven privilegiados por la fe. Cuando uno lee la historia de Abraham o de Moisés, o después vamos a ver que el Papa Benedicto XVI hace una actualización, una lectura actualizada de esta carta a los hebreos, porque el Papa habla de María y de los apóstoles, en fin, lo vamos a ver después. Cosa por supuesto que no dice la carta a los hebreos. Pero lo que uno descubre, mis hermanos, es que algunos hombres y algunas mujeres se volvieron privilegiados. María se volvió privilegiada. Ella no era privilegiada, ella se volvió privilegiada. ¿Y saben por qué? Por la fe que logró desarrollar. Y si usted y yo queremos hacernos privilegiados, el único camino es el camino de la fe. Si usted y yo queremos hacernos los consentidos de Dios, los consentidos de Él, hay una manera. Vuélvete un hombre, una mujer de fe, de una fe extraordinaria, como la tuvieron nuestros héroes de la fe. Así que, servidores, yo quiero invitarles a ustedes a hacernos héroes de la fe. Y necesitamos hoy más que nunca héroes de la fe. Y vamos a ver las características de esos héroes de la fe. Pero lo primero, el Papa define la fe como la puerta de entrada a la comunión con Dios y al mundo de la iglesia. Pero miren ustedes cómo define la carta a los hebreos lo que es la fe. Y vamos a poner nuestros ojos en la carta a los hebreos, capítulo 11, versículo 1. Y dice: tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Versículo 1, Hebreos 11, 1. Tener fe es, dos puntos, tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Un héroe de la fe es uno que tiene la plena seguridad de recibir lo que espera. Ahí está la frase campeona de lo que es la fe. La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Usted qué espera recibir? Lo que usted espera recibir y tiene seguridad y tiene certeza de que eso va a ser suyo, ese es el camino de la fe. Ese es el camino de la fe. Si yo espero recibir bendiciones, la fe me dice que la recibiré. Tengo la plena seguridad y la plena certeza de que la recibiré. Y eso no solamente en el plano espiritual, también en el plano material. Si yo espero recibir de Dios lo necesario para vivir, tengo la certeza que lo tendré. Y eso es fe. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Yo espero un futuro hermoso para mi país, para mi ciudad, para mi iglesia. Y la fe es tener la plena certeza de que eso será así. Y yo recibiré eso que espero.
Yo no tengo una mirada pesimista sobre la historia. Yo no tengo una mirada pesimista sobre los acontecimientos de la historia. Yo tengo una mirada de fe sobre la historia. En este país hay un debate sobre si se debe tener muchas armas o si no se deben tener. Pero la gente está esperando en cualquier momento un tiroteo, en cualquier momento una balacera, en cualquier momento una catástrofe, un acto terrorista. El que espera recibir eso vive con esa desesperanza, con ese miedo, con esa angustia interior. No vas a un cine porque de pronto allí hay un tiroteo. No vas a la calle porque de pronto te pasa esto. No vas a un centro comercial porque de pronto hay un loco disparando. O llevas a tus hijos a la escuela porque de pronto hay allí un atentado. Vives con miedo. En cambio, el creyente tiene la seguridad, la plena certeza de recibir lo que espera. Y yo espero un futuro mejor. Y yo espero un tiempo hermoso de Dios para nosotros. Yo lo recibiré. Yo lo voy a recibir. Si yo tengo esa fe, yo lo recibiré. Por lo tanto, un héroe de la fe, un servidor, un líder de fe, es aquel que espera recibir lo que cree que puede recibir. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y usted qué espera? Si usted espera poco, poco recibirá. Si usted espera mucho, mucho recibirá. Si usted espera muchas bendiciones recibirá. Y si usted espera pocas, pocas recibirá. La fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y yo espero mucho. Yo espero mucho. Hace 3, 4 días vino un sacerdote a hablar conmigo a la emisora Minuto de Dios en Medellín, Colombia, donde trabajo. Y me dice el sacerdote: padre, el anhelo de mi familia era tener una casa. Ese era nuestro anhelo, ese era nuestro sueño. Siempre queríamos eso. Y comenzamos a orarle a Dios y a buscar una casa. Y me dice: encontramos una casa en un barrio, y ese barrio era el que nos gustaba. Pero cuando fuimos a ver la casa estaba casi caída, estaba en muy mal estado. Pero la casa valía $220,000, $230,000. Imposible conseguirla. Pero dijimos: esta es la casa que queremos. Esta es la casa de nuestros sueños. Esta es la casa que deseamos. Esta es la casa que anhelamos. Y comenzaron a orar y a reunir unos pesitos y a hacer un préstamo en el banco. Y en fin, cuando la gente tal vez se enteró de que estaban con la inquietud de la casa, el Señor comenzó a mover corazones. Y llegó a llegar gente a decirle al padre: padre, te doy tanto, padre, te doy tanto, padre, ten esto otro, ten lo otro. Y me dice: padre, de un momento a otro teníamos los $220,000 para la casa de nuestros sueños. Pero cuando llegamos a la casa y estaba tan dañada la casa, dijimos: y ahora que la compramos, ¿cómo la vamos a reparar? Al otro día llega un amigo que es ingeniero y me dice: préstame las llaves de la casa. Y en una semana nos vemos. A la semana voy y el hombre, el ingeniero, había organizado la casa, había arreglado los techos, había pintado la casa y me devolvió las llaves y me dijo: aquí tienes las llaves de tu casa. Y cuando abrimos la casa era preciosa. Era la casa de nuestros sueños. Y me dijo: padre, Dios, ¿por qué me dio eso? Y yo le dije:
Dios te lo dio porque tú te hiciste agradable ante Él por la fe que tenías, porque la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Esa es la fe. Y puedo decirles a ustedes con plena certeza que ustedes y yo no recibimos más porque no esperamos más. Si usted se mide poco, poco recibirá. Si usted se mide en grande, grande recibirá. Porque la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y usted qué espera? ¿Y usted cuánto espera? Y ahí está la clave para recibir, y ahí está la clave para hacerse agradable a Dios. Ahí está la clave. ¿Cuánto espera? ¿Qué quiere esperar? ¿Cómo desea lo que usted quiere recibir? Por lo tanto, cuando hablamos de los héroes de la fe, vamos a hablar de Abraham, de Enoc, de Moisés. Pero los héroes de la fe del siglo XXI, los héroes de la fe del mundo de hoy, mis hermanos, la fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué está esperando? ¿Usted qué está esperando de su grupo de oración? Yo le escucho a muchos servidores de la Renovación Carismática decir: este grupo no crece. ¿Qué es lo que usted está expresando en ese lenguaje? Está esperando que no crezca, por lo tanto no crece. No crece sino como las colas de las vacas, para abajo. En el lenguaje que usted tiene, se sabe lo que usted está esperando. ¿Cómo amaneciste?, le pregunta un servidor a otro. Pues hay más o menos. ¿Cómo van tus cosas? Pues más o menos, hay más o menos, padrecito. Usted espera vivir un más o menos, pues eso va a ser lo que va a recibir. Será en la mañana más y en la tarde menos. Eso es lo que usted va a recibir, porque eso es lo que usted espera. Eso es lo que usted espera. ¿Qué espera usted? Cuando alguien me preguntó ahora, alguien que salta mucho aquí cuando canta, que es colombiano. Y me dice, yo le pregunto: mira, estás estrenando, ¿de dónde trajiste ese vestido tan elegante? Me dice: ¿cómo está la comunidad? ¿Cómo está tu comunidad? La comunidad que tú diriges en Medellín. ¿Cómo está la comunidad? ¿Y saben qué le respondí yo? Creciendo. Se parecen al pastor que crece. Creciendo. Si yo espero, mi lenguaje expresa lo que yo estoy esperando. Si yo digo mi comunidad está creciendo, ¿cómo está tu comunidad? ¿Cómo está tu grupo de oración? Y yo le digo, creciendo. ¿Qué estoy esperando? Que crezca. Cuando yo llegue el lunes, mi comunidad habrá crecido más, porque eso es lo que yo espero, que crezca. Y la fe es la seguridad de recibir lo que se espera. Amén. Amén. ¿Yo qué espero? Eso es lo que yo recibiré. Y se necesitan servidores que sean capaces de esperar más y de soñar más y de anhelar más. Pero los servidores de la renovación esperan poco, pues reciben poco. Porque si tú tienes un auto y es un auto de 2 puertas, ¿para qué Dios te va a dar un gran mercado si no tienes cómo meterlo al auto? Pero si tú tienes un auto grande y muchas puertas y tienes una van, Dios te va a dar un gran mercado porque tienes mucho donde almacenar. Y si tú tienes donde almacenar, Dios te dará más. Amén.
Por lo tanto, mis hermanos, la fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y usted qué está esperando? Su lenguaje expresa lo que usted está esperando. ¿Cómo amaneciste hoy? Pues, padrecito, con un dolor. Pues que le duela, mija. Porque eso es lo que usted está esperando. Que le duela. Que le duela. Porque eso es lo que usted espera. Su lenguaje indica lo que usted está esperando. Yo no estoy esperando que mi comunidad se muera. Yo estoy esperando que mi comunidad crezca. Crecerá. Yo no estoy esperando estancarme. Yo estoy esperando dinamizarme. Por lo tanto, seré dinamizado. Porque lo que yo espere, eso recibiré en todos los niveles de la vida. Aleluya. Amén. Si usted quiere quedarse pequeño, pequeño se quedará. Si usted quiere que su grupito de oración sean los mismos 20 tontarrones de hace 20 años, esos serán. Pero si usted quiere que su comunidad crezca, pues crecerá. Crecerá. Así que, mis hermanos, los héroes de la fe, los servidores héroes de la fe, son aquellos que esperan mucho para recibir mucho. Y tienen la seguridad de recibir mucho. Y yo sí quiero vivir este año de la fe con esta palabra. Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y voy a vivir este año con esa convicción. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. ¿Y qué espero yo? Yo espero que este año mi comunidad, además de tener una estación de radio, podamos transmitir 24 horas por internet a través de un canal de televisión para todo el mundo. ¡Lo recibiré! ¡Lo recibiré! Yo recuerdo que hace como 4 o 5 años, en la comunidad donde yo trabajo, desde hace varios años, venimos realizando el último sábado de cada año un gran evento. Y eso ha venido creciendo hasta que este año nos metimos a un escenario inmenso, 15,000 personas, y llegó la policía a decirnos, ya no le cabe más gente a esto. Pero hace 5 años, cuando yo terminé ese evento, cuando di la bendición final, dije una cosa: hermanos, y démosle gracias a Dios, porque el minuto de Dios empezará a transmitir por televisión los programas de la radio. Cuando yo terminé de decir eso, los servidores que estaban a mi lado me dijeron, ¿qué fue lo que acabaste de decir? ¿Qué es eso? Te volviste loco, porque ¿cómo que vamos a transmitir por televisión lo que estamos haciendo por radio? Si nosotros somos de radio. Y yo les dije, yo no sé, pero a mí se me ocurrió eso en ese momento. Yo tampoco sé qué es. Yo tampoco sé qué es. Yo me fui para la casa y la gente, cuando yo dije eso, aplaudían. Y cuando la gente aplaudían, yo decía, pero ¿por qué aplauden? ¿Cómo va a ser eso? Yo no sé cómo va a ser eso. Y empezamos a trabajar y hace 6, 7, 8, 9 meses pusimos unas cámaras de televisión en el estudio de la radio. Y hoy estamos transmitiendo para todo el mundo por internet, la misa, los programas, en fin. Pero ¿saben una cosa? ¿Saben una cosa, mis hermanos? Es que la fe es tener la seguridad de recibir lo que esperamos. Y a veces nosotros nos tenemos que anticipar hacia el futuro, porque si lo que esperamos es poco, pues tendremos poco y recibiremos poco.
Y hoy cuando la gente escucha esa predicación de hace 4 o 5 años, decían, padre, hace 4 años parecías loco. Hoy todavía estás loco, padre. Pero hoy vemos que hay locuras que se van realizando. La fe es tener la seguridad de recibir lo que se espera, anticipándose al tiempo, anticipándose a las circunstancias. Y yo quiero preguntarles a ustedes, servidores, a los que vienen de Utah y de Las Vegas, a la querida comunidad de México, a todos los que estamos aquí, y ustedes que están esperando, y yo que estoy esperando. ¿Estás esperando mantenerte con unos 2 o 3 cursos? Pues esos tendrás, no tendrán más. Pero si tienen más, si sueñan más, si anhelas más, tendrás más y recibirás más. Esa es la fe. Esa es la fe. Es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera. Y continúa la carta a los hebreos. Es estar convencidos de realidades que no vemos. En la segunda parte del versículo 1 del capítulo 11 de la carta a los hebreos. Es estar convencidos de realidades y de cosas que no vemos. Estamos convencidos de la existencia de Dios y no lo vemos. Estamos convencidos del amor y no lo vemos. Pero dice la palabra de Dios que la fe es estar convencido de cosas que aún no vemos. Es anticiparnos. Es estar convencidos de cosas que no vemos. ¿De qué cosas que no ve está convencido usted? Yo estoy convencido de que tendré un futuro hermoso para la iglesia y para el mundo. Y yo no lo veo. Es más, según la carta a los hebreos, no sé si lo lograré ver. Porque dice la carta a los hebreos que muchos de los que trabajaron por muchas cosas no las lograron ver, pero trabajaban como si las estuvieran viendo. Por lo tanto, mis hermanos, tener fe es estar convencidos de cosas que no vemos. Y vivir en fe y trabajar en fe es saber que Dios me dará cosas que yo tal vez no alcanzaré a ver. Y esa es la fe, es estar convencido de cosas que no vemos, de cosas que están más allá de nuestros sentidos y de nuestros pensamientos y de nuestras ideas. Y eso es la fe. Yo voy a orar por un enfermo. Voy a poner la unción de los enfermos. Voy a orar por un enfermo. Yo no sé qué pase ahí, pero yo sé que Dios algo hará. O se muere o se alivia. Algo hace Dios. A mí me da mucho miedo eso. Yo les he contado a ustedes que hay gente que me dice, padre, yo nunca te voy a pedir que vayas a orar por mí, porque sé que tienes el don de matación. Porque si hay un enfermo muy grave, no dura 24 horas. La gente tiene que llamar al padre John Mario y a la funeraria. Y hace poco me pasó una cosa tremenda, porque la gente me llama y me dice esto. Padre, tengo un tío, el tío está muy grave, está muy mal, está en cuidados intensivos. Y padre, lo llamamos a usted para que vaya a orar por él. Y yo, como ya sé lo que quieren, les digo, ¿y qué es lo que quieren ustedes? Pues padre, que mi tío descanse. Así me dicen. Una vez fui a orar por una y me dice, yo quiero que mi suegra descanse. ¿Su suegra o usted?
y voy a orar por el tío de esta señora. Y entonces estaban todos los sobrinos y los hermanos y las hermanas, y nos hacemos ellos se quedan afuera porque no pueden entrar hasta la unidad de cuidados intensivos, solamente puedo entrar con la esposa. Voy y oro, y yo me preparo y digo, en 24 horas, tuki tuki lulú. Llamen a la funeraria. Cuando voy y oro, el Señor tenía tubos por todos los huecos que tenía. Le entraban y salían tubos por aquí, por todos los huecos. Imagínense ustedes. Cuando salgo de ahí, me dicen, yo oré por él y le hice la oración, pero no sé por qué, al final sentí que Dios me dijo, di que Dios decida. Y de veras, no soy yo el que tengo la decisión sobre esta persona. Salí de ahí y me dicen, padre, ¿cómo lo viste? Y yo, pues mal. ¿Y usted cree, padre, que resiste? Yo, y con esta oración yo no creo. Yo me fui para una misión ese día. Al otro día llamo. Yo llamé a ver a qué horas era la misa de exequias. Y llamo y pregunto y digo, ¿cómo amaneció el tío? ¿A qué horas va a ser? Y me dice, ¿a qué hora va a ser qué, padre? Pues usted sabe de qué le estoy hablando. Y me dice la señora, no, ¿cómo le parece, padre, que a la hora mi tío abrió los ojos, a las 2 horas le habían quitado los tubos y ya lo sacaron de la unidad de cuidados intensivos? Y yo me sentí como Jonás, que cuando el Señor le llevó y le dijo, está haciendo mucho calor, y le salió un árbol, y entonces un gusano se comió el árbol y Jonás se enojó con el Señor. Y yo le dije al Señor, ¿para qué me haces hacer el ridículo, ir a orar por uno que se muere y vos lo aliviás? Pero entendí por qué el Señor me había puesto a orar, que sea Dios el que decida. Porque no es lo que uno quiera, sino lo que Dios quiera hacer. Lo que Él desee hacer. Y saben una cosa, mis hermanos. Cuando yo estaba leyendo este texto, de que la fe es estar convencido de cosas que no vemos. ¿De qué es de lo que estamos convencidos nosotros? De una actuación de Dios que supera nuestras expectativas. Yo estaba orando para que el tío se muriera y Dios lo quería aliviar. ¿Quién gana ahí? Pues Dios. Pues Dios. Y aprendí que ya no tengo el don de matación, sino el de disposición. Decide tú, Dios. Decide sobre este. Decide sobre este. La fe es estar convencido de cosas que no vemos. ¿Y qué son las cosas que no vemos? Pues la actuación de Dios. Dios tiene una manera de actuar inesperadas, que a usted y a mí a veces no nos gusta. Yo no sé si quedaron muy contentos con que el tío se hubiera curado. Ellos estaban esperando que se muriera y Dios lo curó. Pero yo estoy convencido que cuando oro están ocurriendo cosas que yo no veo. Y eso se llama fe. Porque la fe es estar convencido de cosas que nosotros no vemos. Y cuando usted y yo oramos, estamos convencidos de cosas que no vemos. Cuando nosotros vamos a evangelizar, vamos a una predicación, vamos a un grupo, vamos a un seminario, ¿qué va a hacer Dios ahí? ¿Qué voy a saber? ¿Qué estará haciendo Dios ahí? ¿Qué disposición? ¿Qué estará suscitando Dios ahí? ¿Yo qué voy a saber? Pero la fe sí me dice que hay algo que está haciendo Dios, que hay algo que está realizando Dios. Y la fe es tener la plena seguridad de cosas que nosotros no vemos.
Y eso es la fe. Yo no sé qué pretenderá Dios con este evento. Yo no sé por qué Dios no permitió que el padre Campuzano no viniera. Pero yo sé que en medio de todo eso, Él tiene un secreto propósito que yo no puedo hacer otra cosa sino aceptarlo. No puedo hacer sino eso, aceptarlo. No puedo hacerlo. Por lo tanto, mis hermanos, la fe es tener la plena seguridad, estar convencidos de realidades, de cosas que no vemos. Y ustedes y yo nos movemos en realidades que no vemos, pero que sabemos que Dios está actuando ahí secretamente, silenciosamente. Él está actuando ahí. Eso no tiene que salir en las grandes revistas, ni tiene que salir en los grandes periódicos, pero hay una actuación secreta de Dios en las cosas. Y yo, cuando tengo fe, estoy convencido de que eso está sucediendo. Mis hermanos, eso es la fe. Es tener la plena seguridad de realidades y de cosas que nosotros no vemos. Dios está más allá de nuestras expectativas. Dios está más allá de nuestros ideales. Dios está más allá de nuestros sueños. El hombre y la mujer de fe, el héroe de la fe, los servidores héroes de la fe, son aquellos que están convencidos de realidades, de cosas que no vemos. De realidades, de cosas que no vemos. El mundo de hoy no tolera eso. Porque el mundo de hoy todo tiene que ser demostrable en un laboratorio. El mundo de hoy es pruébamelo, pruébamelo. El mundo de hoy todo es que se vea, que se pueda analizar en un computador o que se pueda medir en un laboratorio. Pero la fe es estar convencido de realidades, de cosas que no vemos y que superan nuestras expectativas y que superan nuestros sueños. Por eso, mis hermanos, los héroes de la fe son unos que están convencidos de realidades que ellos no ven. Y ustedes y yo estamos convencidos de realidades que nosotros no vemos. Pero vivimos y actuamos y pensamos y hablamos en esa dimensión. Ese es el acto heroico de la fe. Por eso, en el versículo 2, en el versículo 2 dice: nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron fe. La aprobación de Dios sobre nosotros viene por la fe que tenemos. Le agradamos a Dios, y era lo que yo les decía al principio, por la fe que tenemos. Es decir, porque nosotros estamos convencidos de recibir lo que esperamos. Si usted quiere ser aprobado por Dios, si usted le quiere agradar a Dios, crea que recibirá lo que espera. Esté convencido de realidades que usted no ve. Y dice, nuestros antepasados fueron aprobados porque tuvieron esa fe. ¿Quiere usted ser aprobado? ¿Quiere usted ser agradable a Dios? Mi hermano, tenga esta fe. Tenga esta fe. ¿Quiere usted ser agradable a Él? Gustarle a Él. Tenga usted esta fe. No dude, tenga esta fe. Y saben una cosa, cuando un hombre o una mujer, escúchenme lo que les voy a decir, servidores y líderes de la Renovación Carismática de California, cuando un hombre o una mujer le agrada a Dios, obtiene de Él lo que quiere.
obtiene lo que quiere. Ve más allá de cualquier realidad, porque le agrada a Dios. Agrádale a Dios, hermano, hoy. Toma hoy la decisión de agradarle a Él por esa fe que tú tienes. Toma hoy la decisión de agradarle a Él porque tienes una fe capaz de esperar lo imposible. Capaz de esperar lo imposible. Capaz de soñar lo imposible. Capaz de desear lo imposible. Capaz de anhelar lo imposible. Si tú vives así, serás aprobado por Dios. Serás agradable ante los ojos de Dios. Y te lo digo, obtendrás lo que quieras. Nada de lo que pidas se te negará. Nada. Porque eres agradable a los ojos de Dios. Pero para eso necesitas ser un campeón en la fe. Y el campeón en la fe es aquel que es capaz de tener la seguridad de cosas que no ve. Que no ve. Ese es un campeón en la fe. Versículos 1 y 2 de la Biblia. Vuélvete agradable a Dios. Agrádale a Dios. No tienes que vestirte así o asá. No tienes que preparar determinado alimento como el hombre o la mujer que quiere agradarle a otra persona. Como el hombre que quiere agradarle a una mujer y le busca sus flores preferidas o su perfume preferido o la lleva a su restaurante preferido. Si quieres volverte agradable a Dios, sé un hombre de fe. Sé una mujer de fe. Ahora bien, nos empieza entonces en este contexto a decir qué significa tener una vida de fe. Versículo 3. Por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Palabra de Dios. Por la fe sabemos que Dios formó el mundo. Por la fe sabemos que Dios es el hacedor, el creador. Por la fe sabemos que Dios es el que hace, el creador, el iniciador de todo. Y antes de comenzar a hablarnos de Abraham y de Enoc y de Moisés, la carta a los hebreos nos dice una cosa de los hombres y mujeres de fe. Los hombres y mujeres de fe son aquellos que creen que Dios fue el que formó el mundo. Es decir, que Dios es el que sacó de la nada, que Dios es el ordenador del mundo, que Dios es el principio de todo, que Dios es el que le da el sentido a todo y que Dios es el que le da el origen a todo. Los hombres y mujeres de fe creen que Dios es el creador. Y cuando yo creo o cuando yo tengo la convicción de que Dios es el creador, quiere decir que yo soy criatura. Yo no soy Dios, soy criatura. El hombre de hoy quiere hacerse Dios. En mi país estamos en una lucha tremenda. Están enfrentados algunos sectores de la sociedad y la iglesia. Y la iglesia se ha enfrentado abiertamente a algunos políticos en mi país, Colombia. Porque hay políticos y hay sectores de la sociedad, por ejemplo, que quieren promover el aborto. Y la iglesia se ha opuesto. Y han dicho que la iglesia es retrógrada y conservadora. Pero ahí está la iglesia. Pero ¿saben por qué la iglesia se opone a eso? Por una sola razón.
porque el principio creador y ordenador de todo es Dios. No son las leyes humanas, no son los políticos, no son los legisladores, no son los abogados, es Dios, el generador de todo, el principio ordenador de todo. Y la carta a los Hebreos comienza diciendo: la fe es creer que Dios es el principio ordenador de todo. Es decir, que solamente en Dios las cosas tienen un orden y que solamente el sentido de las cosas lo da Dios y que solamente el origen de las cosas se encuentra plenamente satisfecho en Dios y que las cosas no se realizarán sino cuando están unidas a Dios. El hombre y la mujer de fe, los héroes de fe, los servidores de fe, son aquellos que están convencidos que Dios es el origen de todo, el principio de todo, el generador de todo, el que pone todo en su justo lugar, el que le da a todo su sentido total, el que le da a las cosas la ordenación total. Por eso comienza diciendo por aquí: por la fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no podían verse. Dios es el origen de todo. Y cuando Él es el creador, yo soy criatura. Yo no soy Dios. Yo tengo mi lugar. Mi lugar es depender. Mi lugar es contribuir. Pero no soy Dios. El sentido de todo lo da Dios. El sentido de todo lo da Él. Por eso dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 3, la primera confesión de fe del hombre y de mujer que cree es sentir que Dios es el origen de todo. La vida viene de Él, el orden viene de Él, el sentido de la historia viene de Él, el sentido de la existencia viene de Él. Nadie más lo puede dar. De tal manera que cuando yo como ser humano pierdo esta orientación, pierdo el sentido de la vida, pierdo el sentido de la existencia. Leí en estos días, o escuché más bien, en el canal CNN de noticias, que 1 de cada 4 norteamericanos tienen problemas mentales. 1 de cada 4. O sea que si en un lugar hay 40 personas, 10 tienen problemas mentales. De cada 4 personas, una tiene esquizofrenia, depresión, desdoblamiento de la personalidad. Y eso es lo que lleva a producir las masacres, los asesinatos, el desorden de vida. Pero ¿saben, mis hermanos, por qué el ser humano, y esté seguro que en nuestros países, en México, en Guatemala, en Colombia, en El Salvador, en Venezuela, en Ecuador, en Paraguay, es igual o peor? Pero ¿saben por qué el ser humano está pasando por esa crisis de su identidad? Porque ha perdido la conexión con su principio originante, que es Dios. Porque Él es el creador, el que lo hizo todo, el que le dio a todo su orden, el que le dio a todo su lugar, el que puso cada cosa en su lugar. Y lo que nos está diciendo en el fondo la palabra de Dios es: cuando te desconectas de tu principio, pierdes tu identidad. Cuando te desconectas de tu principio originante,
pierdes tu integralidad, pierdes tu equilibrio, porque Dios es el principio equilibrante del ser. Por eso mientras más te acercas a Dios, más sereno eres, más claridad tienes sobre tu origen. Por eso yo vuelvo a repetir constantemente que aquel que se acerca a Dios jamás tiene crisis de identidad, jamás se deprime, jamás se vuelve triste, porque está conectado con su principio originante. Amén. Por la fe sabemos que Dios es el principio originante de la existencia. ¿Qué hemos dicho en esta enseñanza? ¿Qué hemos dicho en esta reflexión? Hemos dicho que el Papa Benedicto XVI nos ha invitado a un año de la fe. Y que el sentido de ese año de la fe es que la fe es la puerta que nos comunica con Dios y con la iglesia. Pero que además, quien entra a ese camino, entra a un camino que dura toda la vida, que dura toda la existencia. Pero que además, lo que busca el Papa con este año de la fe es renovar las motivaciones por las cuales creemos, las razones por las cuales creemos. Y cuando hablamos de las razones por las cuales creemos, decimos en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 1, que la fe es tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos y de realidades que no vemos. Y que si esperamos más, recibimos más. Y que nosotros, los que tenemos fe, somos campeones en ver cosas que otros no ven. Vemos más allá de lo empírico, de lo fáctico, de lo sensible, de lo que se palpa. Porque el que tiene fe desarrolla una capacidad de percibir cosas que no se ven a simple vista y que no se pueden tocar a primera vista. Pero que la fe es sobre todo también empezar a entender que Dios es el principio originante de todo, que Dios es el creador, es decir, que Dios ha establecido un orden en todo y que Dios es el que le da sentido a la existencia. Si ustedes y yo queremos ser campeones en la fe, servidores campeones en la fe, si ustedes y yo queremos ser héroes en la fe, aquí está todo lo que significa ser héroes, hombres, mujeres, heroínas en la fe. Por lo tanto, yo quiero invitarles a ustedes, hermanos, a cerrar sus ojos. Y quiero pedirles a ustedes que pongan las manos sobre las rodillas con las palmas abiertas hacia arriba, para decirle al Señor: yo sí quisiera, Señor, entrar en un proceso de renovación de mi fe. Mi fe se ha ido a veces debilitando. Hoy me invitas a través del Papa Benedicto XVI a redescubrir las motivaciones por las cuales creo, a revalorar mi fe, la que me transmitieron mis padres, la que he aprendido durante todos estos años de renovación carismática, la que se ha tenido en crisis a veces. Pero Señor, yo quiero renovar mi fe. Yo quiero, como dice el Papa, celebrarla, profesarla, rezarla. Señor, renueva mi fe. He venido, Señor, desde lejos.
Unos han venido desde México, otros desde Colombia, otros desde diferentes estados de la Unión, de diferentes grupos y comunidades, de distintas parroquias. Algunos con un gran camino recorrido, otros dando los primeros pasos. Pero todos, Señor, venimos aquí a renovar nuestra fe. Pero todos, Señor, venimos aquí a volver a recuperar la fe. Porque he comenzado a esperar poco. He comenzado a esperar desesperanza. Porque he comenzado a esperar desaliento. Y me he dado cuenta que he comenzado a cosechar poco, con desesperanza y con desaliento. Hoy, Señor, vengo a ti para pedirte, dame una fe renovada en este retiro. Que mañana, cuando yo salga de aquí y regrese a mi lugar de origen, me vaya con una fe rejuvenecida, resplandeciente, juvenil, revitalizada. Regálame esa fe, Señor, en ti, de esperar mucho para recibir mucho, de desear mucho para recibir mucho, para anhelar mucho. Dame esa fe, regálame esa fe. Todo esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. He traído para ustedes una serie de prédicas en CD